Hemos escuchado muchas coincidencias, pero hay cosas con las que discrepamos. En primer lugar, sobre el análisis de la universidad actualmente. La Universidad Peruana tiene más de 780.000 alumnos ahora, de los cuales por lo menos el 55-60% son privados. Por supuesto, favorecidos por las leyes que se dieron en el gobierno del Fujimorato, donde se liberalizó toda la educación superior, justamente con el afán de lucro, pero también hay que decirlo, con el afán de protagonismo de los congresistas de turno. Hay que recordar que la actual ley justamente menciona de que para cerrar o abrir una universidad al final tiene que pasar por el Congreso. Entonces, creo que todos recordamos los casos registrados en el Congreso pasado, donde se han creado universidades, por ejemplo, públicas, quitándole bienes y presupuesto a otras universidades públicas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Aricaja, en Costa. O, por ejemplo, universidades públicas creadas sin ningún tipo de mobiliario. Por ejemplo, Cañete, a pocos kilómetros al sur de Lima. En todo esto, también se menciona de que no hay presupuesto para la universidad pública. Y que la universidad privada, obviamente por fines de lucro, no está realizando las labores que por ley, la 23.733, debería hacer. Bueno, las universidades privadas, como ustedes bien saben, muchas tienen representantes en el Congreso de la República. Eso no hay que negarlo. Por ende, estas universidades están ejerciendo mucha presión para que ni siquiera nada se modifique en cuanto a la ley. Las expresiones del presidente de la ANR, el señor Velázquez, son muy claras. Cualquier intento de reformar la actual ley es simplemente un ejemplo. Y eso lo he dicho hace solamente un mes y medio. Ante todo eso, había una propuesta de reforma planteada en el Congreso desde el punto de vista técnico, pero no político, y en la cual nosotros consideramos como acción popular de que hay elementos que son bastante progresistas y hay elementos bastante también discutibles. Sin embargo, el hecho de cerrarnos a todo debate, proponiendo un archivamiento, es sencillamente hacerle el juego a quienes no quieren ninguna modificación, que en este caso es la ANR y sus amigos. Y cuando hablamos de amigos, hablamos de los docentes que ponen en los cargos a los rectores y a los operadores políticos que manejan docentes y alumnos. Y eso ocurre tanto en universidades privadas como también en universidades públicas. Ahora, las necesidades de cada universitario, tanto en públicas como privadas, no son iguales, señores y señoras, o señoritas y jóvenes que están acá presentes. No son iguales. Porque desde los años 90 se ha ofrecido, justamente por estas leyes que dio Fujimori, se ha ofrecido la idea de que la universidad resuelve los problemas. Y es más, en la actual ley, la que se quiere reformar, la 23.733, menciona que todas las universidades, tanto públicas como privadas, tienen que comular sus sílabos, comular sus proyectos de desarrollo a los proyectos de desarrollo regional y local. Ninguna universidad hasta ahora, ni privadas ni públicas, han logrado hacer eso. E incluso la actual norma, la que se quiere modificar, también menciona que la ANR tiene que hacer un balance anual sobre los resultados a nivel público y privado de la gestión de esas universidades. Está de más decir que han pasado 20 años y esto no se ha dado. Ahora, nosotros lo que consideramos además es que, en vista que son realidades diferentes actualmente de la universidad pública y privada, muchos estudiantes legitiman el tema de reivindicar los derechos políticos, por ejemplo la votación universal, que nosotros creemos que debe ser necesaria, pero que además tiene que haber una paridad entre los representantes de alumnos y, por otro lado, juntos los representantes de docentes y autoridades universitarias. Porque nadie mejor que el propio estudiante para fiscalizar y saber quién es quién en la docencia, quién es quién ejerciendo la gestión en los cargos, sea en el rectorado, sea en el decanato, sea en los centros de investigación, sea en los centros de posgrado. Sin embargo, la gran mayoría de estudiantes, que son muchos de universidad privada, y que también, como todos nosotros, han querido estudiar, y sus padres, en base a esta idea que se ha vendido de que la universidad es la puerta de ingreso hacia el éxito y toda una movilidad social, bueno, muchos de ellos, muchos de estos temas políticos no los consiguen.
Ellos están más que todo abocados al tema académico y al tema de costos. Entonces, toda discusión que hagamos en torno a una nueva propuesta de ley universitaria tiene que ver esos dos temas por igual. Lo político por un lado, pero también si es dable o no que, por ejemplo, en muchas universidades privadas, los rectores y sus amigos suban los precios de las escalas cuantas veces le dé la gana sin regulación alguna. O, por ejemplo, como en universidades nacionales, en cada movilización social que hay dentro de ellas, por ejemplo, se da gratuidad para las personas que están en pregrado. Pero aquellos que quieren egresar, sacar sus papeles para poder acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral, a ellos les suben todos los costos que a pregrado se los han retirado. Eso está pasando. Y eso lamentablemente no lo estamos consiguiendo en toda esta discusión. Ahora, si bien es cierto, esta nueva norma que se ha planteado tiene aspectos favorables, pero hay una terrible deficiencia en cuanto a su comunicación y en cuanto al recojo de insumos. Si nosotros nos fijamos en el informe que ha hecho esta Comisión de Educación, han hablado con CONCITEC, cosa que es necesaria, han hablado con la Federación de Docentes, indispensable, han hablado con varios representantes de universidades públicas y privadas. Es obvio, es legítimo, es necesario también. Pero solamente han habido escasas rondas de, más que conversación o debate, han sido más que exposición, con representantes estudiantiles. Y como bien ha dicho uno de los amigos que ha estado acá antes que yo, lo ha mencionado claramente. No se puede pedir una reforma sin que la mayoría de estudiantes por lo menos sea consciente de qué cosa es lo que se va a debatir. Porque de alguna manera los que estamos acá presentes en esta aula, donde funcionaba alguna vez el Senado de la República, somos una élite, nos guste o no. Las mismas condiciones económicas y sociales de la universidad pública nos han puesto en este lugar. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de informar y de sensibilizar al resto de estudiantes de universidad pública y privada la necesidad de reformar una actual norma que no ayuda ni al tema académico, ni ayuda tampoco a conseguir un puesto de trabajo, ni tampoco ayuda a la propia promoción docente para que docentes con calidad se interesen en enseñar en las universidades? Si nosotros vemos la actual norma, por ejemplo, en muchas de ellas lo que se consagra es que cada universidad sencillamente puede tener cualquier tipo de criterio para evaluar docentes, para elegir y promocionar docentes, para poner su propio presupuesto, e incluso en los casos donde el rector con la actual ley está posibilitado de hacer que ingrese la policía, en ningún momento la norma actual menciona que debe rendir cuentas, por ejemplo, a la asamblea o consejo universitario. Ese tipo de cosas son las que es necesario apuntalar y pedir que a esta comisión de educación que se tome un tiempo para ir universidad por universidad en todo el Perú y hacer lo que no ha hecho, pero sí con otras entidades como CONCITEC y demás. Recoger el testimonio de estudiantes, cada uno con distintas realidades, cada uno con distintas iniciativas, cada uno con distintas proyecciones de lo que debe o no debe ser el país. Y en base a eso llegar a artículos de consenso, para que de esa manera la ley universitaria no se convierta pues en un enfrascamiento político donde acá vamos a reproducir lo que luego va a pasar en 2014-2016, sino donde los estudiantes, que muchos de ellos consideran que hay que cambiar cosas en el país, pero no se quieren meter en política, y menos aún en la política representativa, en la política educativa, sean conscientes pues de que esta discusión es totalmente indispensable. Y no solamente estudiantes, sino también a los padres de familia que en muchos casos solventan los estudios. Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, en que exista una entidad suprauniversitaria, porque la práctica de estos últimos 20 años nos está demostrando que la universidad por sí sola no controla nada. La Contraloría General de la República no puede entrar a la universidad si es que no es con la venia del rector de turno.
Y cuando lo hace es para atacar a un rival político en el decanato o en alguna oficina administrativa de la universidad. Y eso pasa en públicas como en privadas. Y nadie dice nada al respecto porque tampoco nadie se entera ni nadie conoce la actual ley. Nosotros también consideramos además que esta entidad suprauniversitaria tiene una enorme posibilidad de cambiar las cosas. ¿Cuál? Que en ella haya representantes del CONCITEC, que es necesario, porque hay una entidad del Estado, gracias, que debe decirnos cuál es la política educativa y en ciencia y tecnología que el Estado prevé de acá a 10, 15 años. Tiene que estar forzosamente el CEPLAN, porque se supone que en toda economía que se respeta a nivel latinoamericano y mundial, alguien nos tiene que decir qué idea de nación, qué políticas de Estado vamos a mantener los próximos 20, 30, 40 o 50 años para lograr los objetivos nacionales. Por ahí alguien ha hablado de Brasil. Bueno, Brasil tiene un ministerio de planificación, por ejemplo, no tiene un CEPLAN, tiene un ministerio de planificación que se siente en cada Consejo de Ministros. Y además en Brasil, por ejemplo, conciben el desarrollo geopolítico como parte fundamental de su estrategia universitaria. En el Perú eso no se hace hace más de 20 años. Y lamentablemente el gobierno actual ha abandonado todas esas promesas, de las que muchos de los que estamos acá presentes alguna vez apoyamos para que ese señor y ese conjunto de personas lleguen al poder ya las cosas que prometió hacer. Nosotros creemos también que esa entidad suprauniversitaria que es necesaria tiene que también tener necesariamente un representante estudiantil y un representante de trabajadores, al igual que un representante empresarial. Si bien es cierto, acá tenemos ideologías que son necesarias tenerlas, que nos permiten conducir nuestras opiniones en pro o en contra de lo que debe o no debe ser nuestro país y su desarrollo, es necesario también entender que no todos los estudiantes de universidades públicas o privadas van a ser activistas políticos, no todos van a trabajar en una ONG, no todos van a trabajar como burócratas en el Estado, no todos se van a asignar a las Fuerzas Armadas. Hay algunos que van a hacer su propia empresa. Hay otros, en cambio, por ejemplo, que van a formar sus asociaciones. Hay otros que van a tener cargos políticos con diferentes perspectivas. Ante todo eso, la universidad pública tiene que responder con el criterio académico y con la idea de que justamente las universidades no son el feudo ni del gobierno de turno, pero tampoco de los partidos políticos que en ella conviven. No puede ser que existan criterios políticos para decidir qué docente ingresa a una universidad. No puede ser que como cada universidad actualmente tiene su propia autonomía y su propio criterio para evaluar docentes, no puede ser pues desde el momento que estos pasan una evaluación para ingresar e intentar entonces entrar a una universidad pública, los criterios sean tan subjetivos como también las notas que a ellos se ponen. Yo a mí alguna vez me tocó ser dirigente estudiantil y me tocó ver cómo a un docente, porque no le caía a otro sector docente, le pusieron 0-0, a pesar que había escrito 2 o 3 libros. O por ejemplo, en universidades privadas, con esta famosa encargatura que hay muchos decanatos, que no solamente ocurren nacionales como en sociales, en San Marcos, sino también por ejemplo en San Martín de Porres, hay decanatos que tienen 10 años de encargatura. Y que justamente cuando se dan cuenta que un docente tiene la aceptación de los alumnos, tiene un discurso y tiene una calidad académica que le permite ganarse el respeto de colegas y estudiantes, lo que hacen es sencillamente despedirlo. Y de esa manera el decano encargado se va a quedar 10 o 15 años más. Justamente por ahí alguien decía, no es posible que no se haga política en las universidades. Nosotros también creemos que no es posible, se tiene que hacer. Pero la política partidaria no puede dominar la política educativa. La política partidaria es una competencia en la cual el ofrecimiento, las perspectivas que tiene cada grupo son al final rechazadas o solventadas por cada estudiante o grupos organizados de estudiantes. Sin embargo, las políticas educativas deben mantenerse. Creemos nosotros que esta ley, que es totalmente perfectible y que debe mejorar en varias cosas, y que incluso también tiene que adecuar bien muchas de sus propuestas, que pueden ser de repente en el papel muy coherentes, muy buenas, pero que no se adecuan al contexto nacional, como por ejemplo colocar máximo 2 años
a que los estudiantes estén más allá de lo que es el ciclo regular de estudios. Eso nos parece que de alguna manera no corresponde a la localidad local, se puede manejar esos temas. Pero sí creemos que estas políticas educativas tienen que una vez discutirse en el marco de esta reforma. Si bien es cierto lo que ha hecho la Comisión no es lo adecuado, pero seguir demorando el tema un año más, un año y medio más, 2 años más, hablando de eslóganes como el fascismo y la democracia, sin tener en cuenta la practicidad de las leyes, es solamente hacer el juego a quienes no quieren hacer ningún cambio. Y por eso hoy tenemos elecciones municipales. Y estamos seguros que muchos de los congresistas van a estar más preocupados en ver sus temas partidarios que ver el tema de la ley, e incluso muchos de los que acá están sentados. Porque de repente van a candidatar a regidores u otros cargos públicos, con todo derecho, por supuesto. Y si esto lo dejamos pasar, luego ya tenemos un 2015 que es un año preelectoral, donde la mayoría va a estar ocupado en cómo conseguir fondos y cómo no granjearse problemas de cara a las elecciones presidenciales. Ante eso, creemos que el tiempo es corto, 6 meses a un año máximo, para lograr recabar toda esa información, para que los estudiantes organizados recojan las diferentes perspectivas de lo que debe ser esta ley. Y en el Congreso, los congresistas que están batallando por este tema, que se le están jugando por este tema, porque hay que decirlo, el Estado no es homogéneo. Hay congresistas que no les interesa que esto salga. Hay congresistas que sí. Y hasta donde tenemos entendido, estamos aquí en una bancada donde, más allá de las diferencias, hay gente que sí quiere tocar este punto y de una vez resolver, o por lo menos dar un marco legal para empezar a resolver el tema universitario en el Perú. Lo que podemos invocar a todos los acá presentes es que, más allá de las discrepancias que son naturales, que van a seguir habiendo, van a seguir ocurriendo, y eso va a pasar siempre, es que fijémonos en los puntos que ya tenemos consensos, de que hay una necesidad de reformar esta actual ley universitaria, de que es una pérdida de tiempo archivar todo, porque eso ya sabemos que le hace juego a quienes no quieren ningún cambio, de que es necesario discutir el tema del voto universal, y es más, creemos que tiene que ser a la par la cantidad de representantes estudiantiles junto con docentes y autoridades, y creemos también que una entidad suprauniversitaria debe dar por fin estándares claros sobre la promoción docente, sobre los servicios sociales universitarios, lo que incluyen comedor y becas, por ejemplo. Tiene que también dar estándares claros sobre lo que es el tema de la promoción docente, y también dar estándares claros sobre el tema de los pagos en las universidades. No puede ser que cada rector, cuando le dé la gana, imponga precios, tanto en universidades públicas como privadas, y no hay un lugar donde reclamar. Y lo otro que es fundamental, es necesario de una vez por todas terminar con los centros preuniversitarios, que lo único que hacen es discriminar las posibilidades de ingreso a cualquier universidad solamente por el tema económico. Eso no puede seguir ocurriendo. Llevamos con esa nefasta norma, llevamos más de 20 años. Y ante eso, la universidad, tanto pública como privada, no ha logrado resolver los temas educativos y políticos dentro de ella, dentro de su comunidad. Por ahí hemos escuchado, el Estado no da presupuesto a las universidades, nosotros discrepamos. En los últimos 12 años, el presupuesto para las universidades se ha incrementado más de, ahí termino, en 150%. La nueva propuesta indica de que del 5% del canon de las regiones se quiere esto ampliar a 20%. Pero acá hay un problema. Solamente el último año, 203 millones de soles de canon para esta legislatura, para este año fiscal, las universidades públicas no han usado ni siquiera el 5%. Hay universidades como la de Cusco, como la de Arequipa, que tienen más de 60 o 141 millones de soles de canon para investigación y desarrollo. Y no han usado ni siquiera el 2%. Y hay universidades como la UNI, San Marcos, la Agraria de la Molina o Villarreal, que de repente no llegan a los 200.000 soles de canon para desarrollo e investigación. Pero ¿saben a cuánto se han comprometido a usar? Nada. Y eso está en la página del MEF. Esa es la realidad que debemos afrontar, es la realidad que debemos de una vez por todas
tomar y proponer soluciones en base a las distintas realidades que hay en cada estudiante universitario público-privada e invocamos a todos los grupos que están acá, incluyendo nosotros, que nos podamos sentar en otra ronda más de repente o en una reunión próxima para debatir política y técnicamente la actual ley que nos rige que debemos cambiar y las propuestas para mejorar en una reforma que de verdad sea representativa. Muchas gracias.